La tesis que yo voy a defender hoy es una tesis que está bastante bien resumida o condensada en el título de la conferencia que voy a dar. La tesis pretende, o dice, lo que dice es que los nacionalismos, sobre todo los que no son propios del Estado Nacional, los nacionalismos dentro del Estado Nacional carcomen las estructuras del Estado Nacional hasta hacerlo desaparecer. Esta es la tesis fundamentalmente que sostengo, ¿no? Que creo que está concentrada en el título. Esto naturalmente origina preguntas, provoca preguntas. Claro, la pregunta primera, y yo, como cuando preparaba mi conferencia me hacía, es decir, ¿es posible, una pregunta que hay que hacerse, ¿es posible que los nacionalismos puedan articular territorialmente España? Esto es una pregunta que sale. ¿La pueden articular o no? O si quieren, dicho de otra manera, ¿es posible que el nacionalismo pueda vertebrar el Estado Nacional? Esto es una pregunta, ¿no?, que uno se tiene que hacer. Claro, enseguida uno trata de dar respuestas y ya entiendo cuando hay políticos que tratan de dar respuestas, ¿no? Y ahí están las respuestas que dicen, bueno, esto se podría resolver pues yendo al federalismo, esto se podría resolver yendo a eso que llaman la nación de naciones. Es decir, y todo esto conduce, incluso creo que he oído, pero también lo de nación de naciones hay que saber qué significado tiene, porque esto lo podría llevar también a la confederación, que son términos contradictorios, ¿no? Yo me pregunto, estos señores que definen el concepto de nación y de nación española y después quieren llegar a vertebrar o a articular con los nacionalismos a través de un federalismo, ¿esto es posible? ¿Es posible? Bueno, ¿saben realmente qué es el federalismo? Estamos en el estado de las autonomías. Por tanto, ¿sabe usted lo que es el federalismo? El federalismo es la unión de distintos estados que ceden a una entidad superior la soberanía para hacerse una instancia común. Ya no me voy a meter en el tema de nación de naciones, ¿no? Bueno, dicen todos, ¿no? Dicen nación de naciones. Sabrán muy bien, esto es un oxímoron, ¿no? Es decir que nación de naciones, pues desde un punto de vista de rigor científico, el mínimo rigor académico, pues no lo soporta. En todo caso, nación de naciones lo que conduce es una confederación, o conduciría a lo mejor a un sistema confederal que es totalmente contrario a lo que es el Estado Nacional. Es decir, que todo esto, digamos, que se hace complejo. Y todo esto, claro, porque se utilizan, y porque en las ciencias sociales utilizamos conceptos que muchas veces son equívocos, ¿no? Y porque hay una pobreza, diríamos, conceptual y una pobreza de lenguaje. Fíjese ustedes que cuando se habla de esto, cómo se entremezclan todos los conceptos. Y cuando hablamos entre amigos, uno está pensando en realidad, cuando hablamos de estas cosas, uno está hablando de España, otro de la realidad histórica de España, sobre la que ya plantearon autores en la década de los 70, de Lain Entralgo, el propio Manaval y otros muchos ya pensaban lo que era esto, la realidad histórica de España. Otros están pensando en lo que es España desde un punto de vista historiográfico, otros en el Estado Nacional Español y otros en la nación española. Es decir, que hay un entrecruzamiento de conceptos que realmente se hace difícil poder establecer un mínimo discurso coherente y saber casi de qué se está hablando. Lo mismo podemos decir de todos los conceptos que se utiliza el Estado. En la aproximación al Estado, mi amigo el profesor Marbella, especialista en la materia, profesor en la materia, porque da instituciones, precisamente historia del derecho y de instituciones, bueno, hay una visión del Estado, desde una visión sociológica, la de Weber, o hay una aproximación política. Pero bueno, cuando hablamos de todo esto, estamos hablando del Estado Nacional, que refiere a un Estado que es precisamente un concepto como forma de organización jurídica y política. A eso me refiero. Pero también pueden haber otras formas. Lo mismo que cuando hablamos de Estado Nacional, ya no de Estado solo, del concepto de Estado, sino de Estado Nacional, lo que estoy intentando explicar es que ese Estado tiene una historicidad, tiene una presencia en la propia historia, precisamente cuando aparecen las naciones, o si ustedes quieren, mejor dicho, el Estado Nacional es el propio del Estado que crea el Estado liberal decimonónico o del siglo XIX. Por tanto, son términos que, si se utilizan de manera indiscriminada, en lo que estamos cayendo es en un confusionismo tremendo. Casi lo mismo se puede decir del nacionalismo, ¿no? El nacionalismo puede tener distintas acepciones, pero bueno, el nacionalismo en todo caso es una cuestión mucho más clara. ¿Por qué es una doctrina? O porque es, mejor dicho, voy a decirlo claramente, el nacionalismo es una ideología. Es una ideología. Una ideología que se hace doctrina, o una ideología secularizada que se convierte en doctrina y casi diría yo, y me atrevo a decirlo, en una religión de sustitución. Porque si digo que es una ideología secularizada, cuando nos quedamos
sin otro credo, a esas ideologías podemos acabar convirtiéndolas en religión. Y el nacionalismo también se puede convertir en una religión. Naturalmente, el nacionalismo es finalista. ¿Cuál es la finalidad que tiene todo nacionalismo? Crear un Estado nacional y soberano. Esto está claro, ¿no? Por tanto, esa es la ideología a la que me referiré de manera... ese es el concepto del nacionalismo al que me referiré de manera más amplia. Hay otros muchos conceptos. El concepto de patria, por ejemplo, ¿no? Que es un concepto fundamentalmente de pertenencia. Se utiliza indistintamente. Dicen, tú es que eres un patriota o tú eres un nacionalista. Cuidado. Y esto lo he discutido yo mucho con mucha gente, ¿no? Los Estados Unidos es que allí son muy nacionalistas. Pero no, allí lo que son patriotas. El concepto de nacionalismo allí no está tan claro. Son patriotas porque el concepto de patria y de patriota es un concepto de pertenencia, de genealogía histórica. Y se caracteriza fundamentalmente por el amor a lo propio, sin rechazo, sin odio al otro o a lo otro que nos ayuda a definirnos o a identificarnos, ¿no? Por tanto, el concepto de patria es un concepto que a mí me gusta, ¿no? Que me gusta mucho. Lo que pasa que da vergüenza en España, quiero decir, ¿no? Parece que da vergüenza decir yo soy patriota. Cada vez menos, cada vez menos. Parece que todo esto empieza a cambiar. La crisis siempre sirve para algo, ¿no? Y parece que se están reconduciendo. ¿Qué le voy a decir de la soberanía? Otro concepto que se utiliza a veces mal, se concepta, y por eso cuando se dice el nacionalismo, con las acepciones distintas que están, hay un nacionalismo democrático. El democrático será la estrategia que se utiliza, pero para llegar a la soberanía. La soberanía es un concepto, viene también desde la Edad Media, los soberanos, el rey, pero no estaba conceptualizada de manera intelectual. El primero que lo hizo fue Bodin, Jean Bodin, a finales del siglo XVI, que conceptualizó la idea de soberanía en función de summa potestas. Que eso quiere decir, o quería decir, y quiere decir que por encima del poder soberano, que no es poder de ejecución, de ejecutivo, que por encima del poder soberano, que no es potestas, que es autoritas, no existe nada. En el caso de Bodino y de las monarquías absolutas, por encima de la soberanía solo estaba Dios. Precisamente el rey se convierte en soberano por delegación, por la vía de la gracia, que Dios le transmite al soberano, y por tanto se convierte en soberano. En una monarquía que representaba la verticalidad y no la horizontalidad, como la entendemos hoy. Conceptos, por tanto, quiero decir que son importantes a la hora de discutir y establecer un mínimo de curso, si no, no hay posibilidad de entendernos, ¿no? Lo mismo quiero decir del concepto de nación. Un concepto que, bueno, puede haber una aproximación política, como la que estamos viendo todos los días. Pues yo digo que la nación, esto es una nación de naciones, y se quedan más hechos que nada. Pues yo digo que esto es una nación, cada uno lo que pueda decir. Luego hay el concepto de lo que es la nación jurídica, que es como lo define la Constitución, como lo define la ley. En el caso nuestro, ahora lo diré de manera más precisa. Y luego también hay una definición o una aproximación, digamos, al concepto de nación, que es la académica. En la académica ya la hemos liado, porque cualquier académico riguroso pues tiene que escribir 3 o 4 libros para explicar qué es la nación. Entonces no hay que leer 3 o 4 libros. Yo hoy lo voy a intentar, no dándoles una charla de media hora, pero sí haciendo una aproximación que intentaré hacerlo lo más breve posible. En cualquier caso, lo que creo que es importante, muy importante, es que para tratar estos temas hay que huir de visiones ideologizadas. La ideología, y esto lo repito, los que me siguen y me oyen, lo ven ya de manera cacofónica, las ideologías son representaciones falsas de la realidad, que se ajustan más a lo que debería ser, pero no a lo que es. Por tanto, cualquier aproximación a estos conceptos, al entendimiento de estos procesos históricos, de estas instituciones, que se hagan desde visiones ideologizadas, están condenadas a no entenderse. Están condenadas, naturalmente, a hablar de lo que debería ser, como de lo que debería ser el ser humano, un ser puro, casto, pero la realidad, que es la que nos lleva a los historiadores a analizar lo que en realidad es y no lo que debería de ser. En este sentido, voy a ir aproximando un poco más el concepto de nación. Tenemos claro que el término nación es un término, como sustantivo, es un término muy equívoco. Nación, ya lo ha dicho el profesor Marmenda, pues se remonta desde los romanos, desde luego en la época visigótica ya hay una idea de nación española, pero bueno, sobre todo donde se va configurando es en la Edad Media, que sí se habla de nación,
pero este referente de nación se vincula sobre todo con un origen étnico, cuando no religioso. En la Edad Moderna incluso se introduce ese concepto, se enriquece con la idea dinástica. Fíjense ustedes, por ejemplo, vi una cita el otro día. El marqués de Castellos Rius, catalán, que era embajador de la corte, embajador de Carlos II en la corte de Luis XIV, estaba allí de embajador cuando murió el monarca español. Estaba allí en la corte y precisamente después de abierto el testamento, cuando iba a ser proclamado el duque de Anjou, rey de España, como Felipe V. Está allí Castellos Rius y cuando abren el testamento y todo esto dice: qué bien, por fin, los Pirineos se han hundido. Ahora, franceses y españoles, formamos una nación, o formamos una sola nación. Quiero decir, fíjense, todos estos términos, lo ricos que son, sobre todo cuando se utilizan como sustantivo, ¿no? Es decir, hacen de eso una nación de franceses y españoles, cosa más contradictoria, ¿no? Nosotros nos hablan de los franceses, oye, que es un francés, y en fin, ¿no? Es decir, porque hemos tenido muchas rivalidades, ¿no? Pero franceses y españoles se convierten en una nación, en una misma nación. La evocación dinástica me parece que es evidente. No les voy a hablar cómo se utiliza el concepto de nación en las fuentes documentales de los siglos XVI y XVII, lo que nos hemos dedicado a investigar en estos periodos. Las referencias al término de nación son tan equívocas y son sobre todo referencias de tipo religioso o de tipo étnico, ¿no? Estos de la nación judía, estos de la nación mora, estos de la nación árabe, pues lo mismo mora que árabe, los árabes hay un origen étnico, en la mora hay un concepto, diríamos más civilizatorio, si ustedes quieren, pero en cualquier caso con claros orígenes o con claras referencias religiosas cuando no étnicas. En cualquier caso, lo que creo que de lo que no cabe duda es que el término es equívoco, al menos cuando se utiliza sin adjetivar. Así lo vemos en la actualidad, en que se utilizan distintas acepciones también del concepto de nación según convenga. Por ejemplo, y ahí les anuncio, en nuestra Constitución existe una definición jurídica de nación y de este término, y es aquella que recoge el famoso artículo 2. Dice la Constitución: se fundamenta, nuestra Constitución, la del 78, se fundamenta, cito literal, en la indisoluble unidad de la nación española. Dice, en la indisoluble unidad de la nación española. Patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho de autonomía de las nacionalidades y regiones. Esto es una definición jurídica, pero una definición jurídica que está inducida precisamente por un concepto político. ¿Cuál es el concepto político que ha metido ahí de Rondón? Lo de las nacionalidades. ¿Por qué no lo dejaron como regiones? Claro, porque había que negociar. Y ahí está el problema político, había que negociar. ¿Y qué se negoció? Ahí habían nacionalistas. ¿Se acuerdan ustedes de Arzayus? ¿Se acuerdan ustedes de Pujol? No estaba Pujol, pero en los constituyentes estaba Roca, que era la mano derecha de Pujol. Ellos decían que había que meter nacionalidades. Hombre, bueno, que seguramente las discusiones, yo no soy contemporaneista y no he ido a de sesiones del Parlamento, no sé si lo conocerá Maruenda, pero seguramente hablaban de nación. Seguramente en las negociaciones dijeron, ahí hay que meter el derecho de autonomía de las naciones y regiones. Bueno, ahí habrían sus tiras y aflojas. Al final dejaron la derivación de naciones, nacionalidades, pero lo introdujeron. El hecho es que de una acepción política de nación se convirtió en un concepto jurídico, y hoy es concepto jurídico. Después de todo esto, pues ahora ha venido lo de nación de naciones. ¿Alguien se ha parado a pensar un poco? A lo mejor los que lo dicen, esto de nación de naciones, están pensando en una confederación de naciones, porque esto de nación de naciones lo tienen que explicar más, pero se les llena la boca, esto suena bien. Bueno, lo dijeron personas de mucha importancia, no estén pensando ustedes en los de ahora, ¿no? En estos políticos de ahora. Bueno, en estos políticos, no quiero ofender, pero quiero decir en estos políticos que saben muy poco, ¿no? Que saben bastante
bastante ignorantes. Y también lo decían otros, ¿no? Quiero decir, Felipe González, que lo sabía de esto y tenía un sentido del Estado distinto, pues dijo que esto, bueno, pues esto, lo de nación de naciones, bueno, nos engrandece, pero hombre, bueno, el político lo puede decir todo, el papel aguanta todo, y a los políticos no es que lo aguanten todo, lo aguantamos todo, ¿no? Aunque tenemos que oír cosas que son verdaderos disparates. Claro, entonces hay que saber qué es una confederación y hay que saber qué significa todo eso, porque la confederación, ya lo he dicho antes, es completamente contrario a un Estado nacional. Y en esto, digo, no está solo. Quien lo sacó, creo yo por lo menos se lo oí primero a los de Podemos, ¿no? Pero luego lo cogió nada más ni nada menos que el presidente del gobierno, el actual presidente del gobierno. El actual presidente del gobierno, que yo dijo, sí, en una entrevista dijo, bueno, sí, esto de nación de naciones, no se despeinó, bueno, este pleno se despeina, ¿no? Así de cualquier manera, ¿no? Por lo guapo es, pues no es falta despeinarlo. Y lo dijo, ¿no? Es una nación de naciones. Luego, en un debate de estos de primarias, incluso un compañero suyo le dijo, ¿tú sabes lo que es una nación? ¿Se acuerdan ustedes, no? Y ¿usted sabe lo que es la nación? Y el otro se quedó así, pues estaban hablando de esto, y Pachi lo que le dice. Pedro, ¿sabes lo que es una nación? Por supuesto. Sí que es. Pues es un sentimiento que tiene muchísima ciudadanía, por ejemplo en Cataluña o, por ejemplo, en el País Vasco, por razones culturales, históricas o lingüísticas. Mira, la nación es un... Mira, la nación es un término absolutamente moderno. No tiene ni 200 años. Y siempre ha habido dos corrientes históricas para definir una nación. Una nación en términos jurídico-políticos, que es la nación política que conlleva soberanía y, por lo tanto, la consecución de un Estado independiente en la que siempre estaremos radicalmente en contra de los socialistas. Y es verdad, una nación en términos culturales, que es el sentimiento de pertenencia a una lengua, a una historia, a una tradición que no lleva la consecución de ningún Estado. Vale. Bueno, pues con esto es lo que tenemos. No me voy a remontar, a su predecesor como presidente del gobierno del partido, cuando también decía esto de la nación. La nación es algo discutido y discutible. Es decir, no sabían nada y le daba igual, ¿no? Por tanto, nos encontramos que precisamente los que tienen que manejar con estas historias tan importantes, resulta que lo que tienen entre manos no lo saben muy bien o no lo manejan muy bien. Dicen cosas que saben sin saber bien lo que dicen. Aunque hoy parece que todo lo de saber tiene poca importancia. Conseguir lo que te dice un gurú de esto del marketing político y cómo te tienes que sonreír, pues con eso el pescado está vendido. Pero la cosa no queda aquí, ¿no? Con esto del concepto. Por tanto, ahora se habla también de otros dos conceptos, ¿no? No ahora, ya hace tiempo, pero sobre todo ahora. Se habla de nación política y de nación cultural. Muy operativo para el nacionalismo. Esto digo, esta distinción de nación política y nación cultural es muy operativo para el nacionalismo soberanista. Si uno no es nación política, porque no tiene poder soberano, porque no tiene el poder del Estado, como se ven los soberanistas actualmente, si tienen Estado, tienen poder, montaron unas elecciones y todo, tienen potestas, pero le falta la autoridad, la legitimidad, que es la soberanía. La soberanía define la legitimidad. Entonces lo que le falta a ese sistema es la soberanía, que es lo importante. Tienen la potestad ya, le falta la soberanía, definirse como una nación soberana. Entonces por eso dice, bueno, entonces somos nación cultural. Nosotros lo que somos es una nación cultural y se proclaman como nación cultural a la espera de convertirse en nación política, en un Estado soberano. Y ahora muchos de ustedes recordarán a Pujol, el hombre de Estado, el hombre que permitía la gobernabilidad de España, aquel hombre que hacía que España fuera gobernable. Y él hacía gobernar, pero mientras él mantenía esa gobernabilidad, que yo creo que lo que contribuía era a la deconstrucción de España, él estaba construyendo la nación cultural catalana.